¿Todos ven la presentación? Sí. Sí, profe, se ve. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar a comentar un poquito el tema de las centrales eléctricas. Vamos a iniciar dando algunas definiciones y clasificaciones, además de comentar muy por arriba las tecnologías y algunos aspectos de la matriz energética de nuestro país. Entonces, como definición, sabemos que una central eléctrica hace referencia a un conjunto de instalaciones que se van a utilizar para producir energía eléctrica. Y esto lo van a lograr transformando una energía de tipo primario, que está contenida en los combustibles, ya sea fósiles o en la luz o radiación del sol, en el viento, en el salto hidráulico, en el caso de las centrales hidroeléctricas. Van a haber un proceso que va a transformar la energía contenida en esos elementos primarios a una energía secundaria, como es la energía eléctrica. Vamos a ver que hay una gran variedad de centrales que van a tener distintas tecnologías de funcionamiento, y esto las va a hacer adecuadas para cubrir algún aspecto de la demanda eléctrica. Desde el punto de vista económico, fundamentalmente, todas las tecnologías se complementan para cubrir de la mejor manera, con el mínimo costo, la demanda de los consumidores en cada momento. Una de las clasificaciones más habituales que se pueden hacer referidas a las centrales son agruparlas por el tipo de combustible que utilizan, o sea, su fuente primaria de energía. Así tenemos las centrales térmicas convencionales, que van a utilizar, van a incluir a todos los que sea generación utilizando turbinas de vapor, turbinas de gas, ciclos combinados, ciclos diésel, y que van a quemar algún combustible fósil, o carbón, o gas natural. Las centrales nucleares, como todos saben, utilizan el proceso de fisión nuclear. Las hidroeléctricas, que van a tener también una clasificación, que van a utilizar la energía potencial del agua, y las centrales que van a transformar las energías renovables, denominadas renovables, que van a ser la eólica. Vamos a ver algo de los aerogeneradores, las fotovoltaicas, las termosolares, las centrales de biomasa y las de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Y vamos a comentar algo también de las geotérmicas, también, como decía ayer, la undimotriz y la mareomotriz. También son centrales que por lo menos vamos a saber que existen. Las centrales térmicas podemos clasificarlas también, ya sea convencionales, de biomasa, termonucleares, termosolares. Las convencionales nos referimos a aquellas que tienen una caldera para generar el calor necesario para producir el vapor que va a accionar la turbina de vapor. En esa caldera se pueden quemar distintos tipos de combustibles, como les decía. Podemos tener carbón, fuel oil, gas natural. Esos son los más utilizados. En una central térmica de biomasa, la diferencia con la convencional está en el combustible que se utiliza, porque en este caso vamos a utilizar residuos. Normalmente son residuos agroforestales, también pueden ser residuos sólidos urbanos,
que se clasifican y se los prepara para ser quemados en una caldera, y el resto del proceso es similar al de una térmica convencional. En la termonuclear, ya dijimos, el calor se obtiene de un proceso de fisión nuclear en un reactor. A través del calor que se desprende en ese proceso de fisión, se va a producir la evaporación del agua para accionar las turbinas, que son las que van a mover el generador. En el caso de las centrales solares que utilizan el calor solar, la radiación térmica del sol para producir energía eléctrica, tenemos también distintos tipos. En esa imagen que está en la filmina, estamos hablando de una torre central, una disposición de captadores de la luz del sol, del calor, que van a orientarse a una torre central. Hay otras disposiciones que utilizan también el calor del sol, pero lo hacen mediante discos parabólicos que concentran ese calor en un punto, y hay otras que tienen una disposición que se llama tipo Fresnel. Hay alguien que está queriendo ingresar, perdón. Bueno, me había quedado que todas las centrales que estuve mencionando hasta este momento tienen en común el uso de una turbina, porque ya sea una central térmica de combustión, una central nuclear o una central solar térmica, lo que van a hacer es obtener calor para producir vapor y que el vapor accione una turbina que a su vez va a arrastrar un alternador para generar la energía eléctrica. En el caso de las centrales hidroeléctricas vamos a tener que es el agua, el fluido de trabajo que va a accionar la turbina, y en las granjas eólicas o centrales eólicas, es el viento el que va a accionar el aerogenerador, que en definitiva es una turbina que va a arrastrar también un alternador. A diferencia de todos estos casos, la central solar fotovoltaica va a utilizar directamente la radiación del sol en los paneles fotovoltaicos para generar electricidad, y la va a generar como corriente continua. Y bueno, ahí les puse algunas imágenes de los distintos tipos de turbinas que utilizan cada una de estas centrales. En la imagen superior tenemos un corte, vendría a ser de una turbina de vapor que tiene distintas etapas. También pueden ver las turbinas, los distintos rodetes de las turbinas hidráulicas, y dos imágenes de generadores, aerogeneradores de eje horizontal y otra de eje vertical. Acá podemos ver qué valores que fueron tomados de la página de CAMESA, que ayer les comentaba el ingeniero Paredes, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico de la Argentina. Y ahí, para junio de este año, se mencionaba ese valor de 40.000 megavatios de potencia instalada, en tanto que la demanda era de 26.000 megavatios. Este año, la demanda, por las razones que todos sabemos relacionadas con el aislamiento, con la cuarentena, sufrió una baja, ¿no?
Entonces estos valores por ahí tienen algunas particularidades. Y quería mostrarles cómo está distribuida la generación de la energía que consumimos de acuerdo a las distintas tecnologías que estuvimos comentando brevemente. En el caso de la generación a nivel mundial, vemos que el 38% de lo que se produce como energía eléctrica se lo obtiene a partir de la combustión de carbón. Centrales termoeléctricas que queman carbón en sus calderas. El 23% lo hace quemando gas natural. El 3% son otro tipo de combustibles de hidrocarburos. Y el 10% corresponde a centrales nucleares. Estos 4 tipos de generación son todas térmicas. Como pueden ver, es la generación que predomina. La sigue la generación hidroeléctrica, que está en azul, y los renovables a nivel mundial alcanzan un 9%. En la figura que está a la derecha, que habla de oferta interna en el mercado argentino en el año 2018, que ahí yo le dejé en ambos casos los links para que ustedes puedan consultar las fuentes de donde se tomó esta información. Como les decía, en este caso vemos de qué manera está constituida esa potencia instalada en Argentina. La mayor parte también es térmica, generación por centrales térmicas. El 58,1% de esas centrales quema gas natural. Y el 28% prácticamente algún derivado del petróleo. Lo sigue en importancia la generación hidroeléctrica, la nuclear. Y luego vienen todas las renovables. Tenemos eólica, solar, biocombustibles. Pero como ven, los porcentajes también son bastante bajos. Cuando se habla o cuando se planifica una central eléctrica, hay que tener en cuenta una serie de variables que están mencionadas en esta filmina. Vamos a tener, obviamente, que tener en cuenta costos, dimensiones, qué tecnología se va a utilizar, los tiempos de montaje, los tiempos de entrada en servicio, qué combustible es el que conviene utilizar y cuáles son los impactos ambientales que va a generar en todas sus etapas, ya sea que se trate de un trabajo de expansión de una central existente, ya sea que estemos hablando de la operación de una central, o también en el caso de efectuar actividades o tareas de mantenimiento. Todas estas variables van a tener un peso en todas las etapas del funcionamiento de la central. Este cuadro nos está mostrando, de acuerdo a las distintas tecnologías de generación o tipos de centrales, vemos que tenemos nuclear, hidráulica, carbón, ciclo combinado, eólica. Y nos da una idea de las características de esas variables. Por ejemplo, los costos de inversión y los costos de explotación y las emisiones que se producen. Entonces, estos son elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de generación. Vemos que las centrales nucleares, por ejemplo, tienen un coste de inversión muy alto.
pero no emiten gases, aunque su problema fundamental está en los residuos que sí están generando. Las hidráulicas, por su parte, también tienen un costo de inversión muy elevado. Construir una central hidroeléctrica tiene un costo muy elevado. Los costos de explotación, en general, ya son menores y costos variables son bajos. En cuanto a emisiones de gases o partículas a la atmósfera, no poseen, pero tienen impactos en otras áreas, que son también muy importantes y que ya lo vamos a ver en detalle cuando profundicemos en el tipo de centrales hidroeléctricas. Bueno, acá menciona hidráulicas regulables, fluyentes, de bombeo. Son distintas formas de aprovechar el agua de acuerdo a las características. No es lo mismo tener una hidroeléctrica en llanura que tener una hidroeléctrica en montaña. Ayer, cuando el ingeniero Paredes les hablaba de la curva de demanda, les mostraba cómo era una curva de demanda típica diaria. Esa demanda tiene que cubrirse en todo el país, instante a instante, mediante la generación. ¿Cómo se va a hacer esa cobertura? Va a ser teniendo en cuenta la disponibilidad y los costes de cada tipo de generación. Y también la facilidad que tengan para seguir las variaciones de la demanda. Así vamos a tener entonces centrales que se van a utilizar como centrales de base. Hay otras que van a ser centrales de punta, que son las que van a cubrir los picos. Y otras que van a ser intermedias. Aquí vemos que las centrales de base o tecnologías de base, por ejemplo, son las nucleares, algunas centrales que queman carbón y que poseen ciclos combinados. La central nuclear es muy difícil hacer que varíe la generación. Entonces, por eso va a ser algo que va a estar generando un valor bastante estable de manera constante. Este tipo de centrales tienen como característica económica que sus costos fijos son elevados y los costos variables son relativamente bajos. Como centrales que se utilizan para cubrir picos o puntas, tenemos clásicamente las turbinas de gas, que vamos a ver también cómo es el funcionamiento. Ahí están mencionadas también en la imagen las características económicas de los costos de accionamiento. Y las intermedias van a ser normalmente hidráulicas regulables y algunas centrales de carbón, termoeléctricas, digamos. En esta imagen, que corresponde a la variación de la generación de energía eléctrica por tipo de generación a nivel mundial, que abarca el periodo desde 1990 hasta el año 2017, vemos cómo en la franja superior, es la más ancha, es la que corresponde a las térmicas que queman carbón. Luego vienen desde arriba hacia abajo, ¿no? La azul, que tienen algún combustible del petróleo, un derivado del petróleo. Luego vienen las que queman gas natural. Más abajo tenemos las nucleares. En naranja, en lo que sería un rojo, las hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas. Aquí también queda claramente marcado la diferencia en el porcentaje de participación, cómo está cubierta nuestro consumo de energía eléctrica, por qué tipo de tecnología está abastecida. Y vemos también que a partir del
año 2000, 2004, 2006, comienzan a incrementarse las energías renovables más difundidas en nuestro país, al menos, que son las eólicas y las fotovoltaicas. Les mencionaba ayer también el ingeniero Paredes las curvas monótonas de demanda que consistía en ordenar la demanda de mayor a menor. Ahí habla de 8.760 horas. En ese lapso de tiempo se fueron ordenando las demandas de mayor a menor y se tiene una curva como la que está indicada ahí. Esta corresponde a un lapso de un año. Y en la imagen inferior, en la imagen inferior, vemos de qué manera se cubre o se abastece esa demanda. Entonces, lo que está en verde van a ser las máquinas que son centrales de base, las que mantienen su generación de una manera bastante estable. Vienen luego centrales intermedias y por último las centrales de punta, que son las que pueden entrar en servicio de una manera más rápida, más eficiente. Acá mencionamos que la producción mundial de electricidad, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo en imágenes y en gráficos, se basa en generación que se llama del tipo convencional, que involucra combustibles fósiles, combustibles nucleares y las centrales hidroeléctricas. ¿Qué caracteriza a estas centrales de generación convencional? El gran tamaño de las mismas, el hecho de que la generación es concentrada, es decir, hay grandes bloques de potencia que se generan, o de grandes bloques de energía que se están produciendo en estas centrales, que están lejos, están ubicadas lejos de la demanda, por eso es necesario el sistema de transporte, y que son bastante contaminantes. Cada una de ellas tiene sus características en cuanto al impacto ambiental que van a producir. La generación no convencional o generación mediante energías renovables representa a nivel mundial el 8% solamente. Básicamente tenemos las granjas eólicas, las grandes granjas fotovoltaicas y las termosolares. Aquí tienen las imágenes de los que yo le comentaba en otra filmina anterior, que tenemos las termosolares que concentran la radiación en una torre central, o las que tienen concentradores parabólicos que calientan en el foco utilizan un motor Stirling, o otras que tienen unos tubos en los que se calienta el fluido. La que está a la izquierda abajo, esos paneles van a calentar el fluido que está circulando en unos tubos que están a una distancia focal de relación 0,6 usualmente. Y acá tenemos los otros tipos de generación renovable: biomasa, geotérmica, las plantas, las pequeñas generadoras hidráulicas, las que utilizan la energía de las olas, que es la generación undimotriz, que hay de distintas tecnologías, pero todas se basan en el principio de aprovechar el movimiento de las olas, y otras que son las mareomotrices, que aprovechan las corrientes oceánicas o la subida y la bajada de las mareas para accionar turbinas.
En el caso de la undimotriz, normalmente se accionan pistones. Ese movimiento de vaivén va a accionar algún pistón que va a comprimir un fluido. La geotérmica tiene muy buen rendimiento, no tiene un impacto ambiental muy elevado, pero está limitada a los lugares que cumplan con las características para el aprovechamiento. Y acá un pantallazo de cómo podemos clasificar las energías renovables de acuerdo a la disposición física que tengan, tanto la fotovoltaica como la eólica. Vemos que pueden estar centralizadas en grandes bloques de potencia, como es la generación que tenemos en nuestro país, generación mediante centrales que están distantes de los puntos de demanda. También puede ser que está comenzando a aplicarse generación distribuida, que se conecta a la red, que es una generación que se produce en las casas. Ahí tenemos imágenes tanto de paneles fotovoltaicos como de aerogeneradores en los techos de las viviendas, que van a permitir el autoabastecimiento y que se pueda inyectar a la red el exceso. También estas tecnologías se aplican en zonas rurales, con sistemas que tienen baja potencia y que son autónomos, pero permiten autoabastecer pequeñas demandas. Y otra aplicación muy habitual de ambas tecnologías de generación son los sistemas de bombeo. La estructura energética que posee el mundo actualmente, no solo nuestro país, es una estructura, como vimos en las matrices de generación, que se basa en los recursos fósiles, que tienen grandes centrales generadoras de distintas tecnologías, con un porcentaje bajo de las renovables, y el sentido es unidireccional, o sea, siempre de la generación hacia la demanda. El sistema de transporte, hablamos de transporte terrestre, está impulsado, utiliza básicamente algún derivado del petróleo. Una planificación que se viene planteando hace ya algunos años a nivel mundial y que debería en el mercado, en un escenario optimista, plasmarse para el año 2050, es la que está en la imagen inferior, que vemos que, a diferencia de la imagen anterior, vamos a tener una matriz energética que dice diversificada. ¿Qué quiere decir con eso? Que va a estar constituida con un mayor porcentaje de las energías renovables, además de la generación convencional, que se va a poder almacenar energía, algún tipo de baterías. La generación ya no va a ser solamente central mediante los grandes bloques de las centrales generadoras, sino que también va a ser distribuida, como vimos en la filmina anterior, y va a haber entonces un sentido bidireccional de la energía. O sea, muchos hogares van a poder no solo tomar energía, sino inyectar energía a la red. Y el transporte va a tender a ser de tipo eléctrico. Como todos los casos, está mencionada la fuente de donde se extrae este material para el que quiera investigar un poquito. Para poder lograr este mayor porcentaje de participación de las energías renovables, en nuestro país
se puso en marcha en el año 2016 un programa que se denomina Programa Renovar, cuyo objetivo es, o era, lograr un incremento del porcentaje de generación de energía para el mercado eléctrico mayorista basada en tecnologías renovables. El objetivo, o uno de los principales objetivos, era de que para el año 2025 la energía renovable signifique el 25% de lo que se consume a nivel nacional. ¿En qué se basaba este programa? En llamar a licitación, ofrecer que se presenten las empresas a estas licitaciones sus proyectos, que podían ser eólicos, solares, biomasa, y se asignaban por regiones, o sea, región noreste, región Cuyo, región Patagonia. Se les asignaba una potencia que tenían que generar y bueno, se presentaban los proyectos. ¿Con qué se fomentaba la inversión en esto? Con incentivos fiscales, básicamente, que están expuestos ahí en esta transparencia. Esto está tomado de la página de CAMESA. Aquí en este gráfico estamos mostrando, bueno, del Plan Renovar hubo distintas rondas, o sea, como distintos llamados. La ronda 1, la ronda 1,5, la ronda 2, y actualmente tengo entendido que está en marcha la ronda 3. Estas son las potencias que fueron adjudicadas en la primera ronda del Renovar. El mayor porcentaje de los proyectos que se construyeron, algunos están produciendo e inyectando energía al mercado eléctrico mayorista, fueron centrales del tipo eólica. Luego vinieron las centrales solares, fotovoltaicas, luego las de biogás, las pequeñas centrales hidroeléctricas y las de biomasa. Las de biomasa tenemos, por ejemplo, que se construyeron mediante este plan en Corrientes y en Misiones. Misiones, si mal no recuerdo, la empresa que presentó es la empresa, una agroforestal, Pindó, si mal no recuerdo. En cuanto a los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, podemos comentar que son pequeñas centrales que van a generar hasta 30 megavatios. En Argentina hay alrededor de 75 pequeñas mini y microcentrales. Ustedes tal vez hicieron la visita con el ingeniero Lorenzo a alguna de estas mini centrales que están en Misiones, de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. En la ronda 3, que les decía hoy, del Plan Renovar, que se llama Mini-REN, que pretende incorporar generación de menos de 10 megavatios, a diferencia de los anteriores, que tenían que generar para inyectar al mercado eléctrico mayorista. En este caso, lo que se busca es generar para inyectar en las redes de media tensión, que tienen capacidades de transmisión disponible, y había presentados, o ya firmados, 7 contratos que sumaban en conjunto 45 megavatios que se iban a inyectar mediante la red de media tensión. Hasta aquí. Comentemos un poco
¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Están ahí? ¿Viven? ¿Cómo, profe? ¿Todo bien? ¿Están vivos? Sí, profe. Estamos, profe. Estamos. Ah, bueno. Bueno, yo propongo, como tengo la garganta seca, hacer 10 minutos para preparar un mate y seguimos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Perfecto. Vale.